Hola amigas, amigos, un placer saludarles. Mire que el doctor Monreal, el Monri, sí parece que ya rompió de plano con el PRIAN y esto quedó de manifiesto en lo que pasó en el debate que se suscitó dentro de lo que es la comisión permanente. El tema fueron los ministros, las decisiones de esa casta privilegiada. No cabe duda que hay en el país dos conceptos de nación. Uno es el de los privilegios, a base de alcahuetazos y de billetazos y de corrupción, la famosa oligarquía, grupos de poder que tienen sometido a los partidos políticos que ya conoce usted, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano incluso. Y está el otro movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y que aboga por la austeridad republicana. Bueno, Kenia López Rabadán hasta pidió que se regresen los moches porque ya no pueden con el presupuesto que tiene el Senado de la República y ir a las comunidades a ayudar a la gente. ¿Cuándo le han ayudado? Son moches vulgares. Claro que gritoneó. Jorge Triana hizo una pregunta, según él, muy difícil de contestar. No, bueno, el Monri sabe de lo que habla, conoce de leyes bastante. Y fíjese, hombre, bueno, yo pensé que ya no iba a hacer algún video de Monreal, de Ricardo Monreal Ávila, se le conoce como el Monri, el senador, y pues no, pues es que esto no puede pasar por alto. Esto que ocurrió no puede pasar por alto, usted tiene que estar enterada y ustedes tienen que estar enterados de lo que está pasando. Estos son los debates donde, mire, en la Suprema Corte descalifican a Yasmín Esquivel Moza y a Loretta Ortiz Alf. Pero los otros 9 que votaron a favor de frenar las reformas a leyes electorales o el plan B en su primera parte, los que votaron a favor, bravo, y los que votaron en contra, tache. Esas son las dos posturas y así se defendió Monreal. Se van a tomar una foto para tratar de ser las corcholatas favoritas. Es una vergüenza que su carrera política esté subordinada a que López Obrador con su dedito les diga sí. Lluvia, no. Senadora. Es lamentable verlos a ustedes cómo se quejan cuando la Constitución se hace prevalecer. Muy bien por los ministros de la Corte. Diputado Fernández Noroña tenía... En el sentido de que no se había generado un procedimiento como el que la MED, yo no lo impugné y voté a favor de que hubiera más preguntas. Entonces lo que yo quiero es que quede ya establecido este procedimiento, que hay la posibilidad de preguntar cada que haya más solicitantes, preguntarle al Pleno si se permite que haya preguntas adicionales. Además, sobre todo cuando es la oposición interesada en hacer las preguntas, y finalmente nosotros estamos por la ley, no estamos en contra, queremos justicia plena, lo que no queremos es ese poder judicial corrompido, corrupto, que no imparte justicia en México. Que le pregunten al pueblo, ellos que se dicen representantes del pueblo, como nunca van a su demarcación, porque los elige la cúpula de su partido, no se enteran de los reclamos de la gente, que son airadísimos exigiendo justicia porque el poder judicial está totalmente corrompido. Se toma nota de su petición para que en las sucesivas intervenciones, senador Monreal. Muy amable, presidente. He escuchado la lista del senador orador y yo le pregunto, doctor Monreal, cuando usted supo que iba a ser coordinador de su bancada, entregó, porque esa es la verdad, entregó el presupuesto del Senado para deteriorar a los legisladores con tal de quedar bien con lo que López Obrador llamaba en un principio austeridad. Hoy sabemos que esa austeridad que hace que hoy los legisladores, por cierto, diputados y senadores de todos los partidos políticos no tengan la posibilidad de hacer gestión en sus comunidades o no la que quisieran, no tengan la posibilidad como se tenía antes de poder llevar apoyos, ayuda a los mexicanos. Usted decidió como ofrenda entregarle a López Obrador el dinero del Senado de la República. Tenía la mayoría para hacerlo. Concluye, pero senadora. Sin lugar a dudas, señor senador, le pregunto, ¿no le da a usted de verdad, desde sus entrañas, no le da coraje ver
los privilegios que tiene Andy y su cartel o los privilegios que tiene José Ramón y sus amigos? ¿No le duele pensar que aquí los legisladores, hoy como nunca, no tienen la posibilidad de ayudar a los mexicanos, pero la familia del presidente pues sí se da esos lujazos en aviones que por cierto el 99% de los mexicanos nunca va a poder tener? Dice López Obrador, concluya, senadora, por favor. Dice López Obrador que 100 millones de pesos no son nada cuando estamos hablando de la corrupción de sus hijos. ¿Qué opina, señor senador Monreal? Gracias, presidente. Sí. Antes de que responda el orador, adelante, diputado Noroña. Una moción de orden, diputado presidente, casi 2 minutos, que no le pregunta al senador Monreal. Ahorita la va a hacer Pinole, pero no le pregunta. Intriga en contra del movimiento, las mentiras cotidianas. Aprovecho para en esta moción de orden decir: no somos iguales, el pueblo va a decidir. Somos un movimiento de hombres libres, un movimiento democrático, les pese lo que les pese y les duela lo que les duela. Larga vida al compañero presidente, larga vida al movimiento y larga vida al pueblo de México. Se hace un llamado a toda la asamblea para respetar las reglas del tiempo. Hay reglas establecidas para formular preguntas, para contestar, para las exposiciones y el ideal, lo óptimo es que todos nos apeguemos a este tiempo. La presidencia hará los llamados a los 15 segundos, a los 30 segundos y a los 45 segundos si se exceden de ese tiempo. Adelante, senador Monreal, tiene 2 minutos para contestar y luego le formularán otra pregunta. Muchas gracias, presidente. Senadora Kenia, cuando fuimos a las urnas en el 2018, una de nuestras propuestas fue la austeridad republicana. Y cuando llegamos, aplicamos ese principio aquí en la Cámara de Senadores y logramos, por cierto, un acuerdo por unanimidad. Usted también lo votó. Todos los partidos lo votaron. Si me permite, cuando usted habló yo no la interrumpí y siempre le he respetado. Pero déjenme decirles lo siguiente. Yo no me arrepiento de eso porque se ahorraron recursos en casi 1,500 millones de pesos. Lo firmaron todos los coordinadores de los grupos parlamentarios. Yo creo que esa es una diferencia entre ustedes y nosotros. Nosotros sí estamos por la austeridad y ustedes no. Aplauden los lujos y los privilegios de los ministros de la Corte y no los critican, sino quisieran ser como ellos. Nosotros repudiamos ese tipo de prácticas y ese tipo de mafias o de élites del poder que lucran con el erario del pueblo. Los 40 privilegios son escandalosos. Son 40 privilegios tangibles. Yo no sé por qué les aplauden a personajes que en su vida cotidiana no pueden ser ejemplo de virtud moral, de virtud republicana y de virtud de austeridad que este país exige. Yo me siento tranquilo porque solo percibo mi dieta. Y se los digo a todos, solo percibo mi dieta. Todos perciben prerrogativas y apoyos cuando son presidentes de comisión. Y también a pesar de la austeridad, senadora Kenia, sabe usted que no es nada despreciable lo que gana un senador. Nada despreciable y no nos falta razón para recibir críticas. No falta razón a la población para recibir críticas por nuestros excesos, a pesar de que saldremos sin ahorros, sin dinero, sin recursos y sin posibilidades de seguir viviendo los que vivimos de nuestro trabajo. Gracias. Bueno, fue una encerrona entre los leones. Bueno, Ricardo Monreal creo que fue muy puntual. Es imposible aplaudirle a quienes tienen no solamente seguros de gastos médicos mayores, es una verdadera mafia, lo dijo Monreal.
el senador Monreal, una verdadera mafia de la élite, de una oligarquía que no está por la democracia ni la austeridad. Bueno, Kenia López Rabadán quiere que les den también el dinero que antes recibían, que para apoyar a las comunidades. Si no fueron ni siquiera electos en una elección en el sentido estricto de la palabra, son los llamados plurinominales. A ellos los elige la cúpula de un partido. A ellos van en una lista. Y para eso los eligen, para estar ahí. En una dinámica muy, pues, que se puede, predecible. ¿Para qué tienen a Lili Telles? Ni en sueños va a ser candidata del PAN, ni del PRI, ni del PRD. No va a ser candidata presidencial y ella lo sabe. ¿Para qué tienen a Kenia López Rabadán? A este otro personaje de Triana. Para lo mismo, es decir, estar intrigando. Ahora resulta que el presidente, que los hijos, bueno, no pueden con el presidente y se van contra la familia. Pero el tema central fue la casta de intocables, dijo el senador Monreal, es una mafia la de los ministros. Todos sus privilegios no están ni siquiera reglamentados. Y es cierto lo que dijeron en el mismo debate, entonces que el Poder Legislativo actúe y no debe tardar mucho tiempo antes de que, de acuerdo a las propias atribuciones jurisdiccionales, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, con la mayoría que existe de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, se presente la petición de juicio político. Porque no puede negar una cosa. Los ministros se quitaron la toga y se pusieron en el papel de legisladores, cuando la Constitución y la división de poderes, pues, o el artículo 85, la Constitución Política del país, se los prohíbe. Y lo hicieron, solo para ir a defender intereses del PRIAN, que ahora lo vemos cómo aplauden, cómo los defienden. Ahora será que la Corte no se toca. Vamos a ver, porque la Corte no es, sí es un poder del país, pero no es tampoco intocable, ni es algo que se pueda decir, es que estos tienen la patente de corso para que nadie los moleste. No, estamos hablando de poderes de la Unión. Hablamos del poder legislativo y del poder ejecutivo. Y un poder judicial que ha dejado mucho que desear, y hay una animadversión social muy fuerte. Muy buena la intervención tanto del diputado Noroña como de Ricardo Monreal. Es muy claro, dos proyectos, uno que está a favor del pueblo bueno, del pueblo sabio, tratando de ajustar lo más que se pueda los excesos, y los otros defendiendo los privilegios. Ahora resulta que los van a dejar sin trabajo, que pobrecitos, oiga, los seguros de gastos médicos mayores alcanzan hasta los nietos. ¿No les da vergüenza? Pues las camionetas se pueden quedar con ellas después de usarlas 2 años y no las renuevan, Suburban, blindadas, traen guaruras. ¿Para qué? ¿A quién le tienen miedo? Por el riesgo de trabajo. No, bueno, hasta por pestañear cobran estos personajes. Amigas, amigos, están informados. Obvio, este tipo de debates hay que enunciarlo y hay que informarlo, porque los medios de comunicación, créalo, muy poco tocan el tema porque no les conviene. Aquí sí lo tocamos con toda la mano porque es lo correcto. Cuando cometen errores los señalamos, y cuando se cometen aciertos también hay que señalarlos. Amigas y amigos, un placer saludarles y estar con ustedes. Yo regreso con más información.